Bien, cuando se habla de libertad de prensa, tal como está regulada en la Constitución Nacional, se utilizan como sinónimos derecho de prensa, libertad de prensa, eh, también derecho a la información, que es la nueva nomenclatura, la nueva denominación que tiene lo que era la tradicional libertad de prensa. Y como señalaba Denis, es básicamente el ejercicio de la libertad de expresión a través de los medios técnicos de comunicación social. Esta definición de Badeni debe ser la década del 90, de su libro sobre libertad de expresión, pero básicamente lo que estamos haciendo, o a lo que se hace referencia, es que todo este universo de dispositivos electrónicos que ustedes ven acá, todo lo que pasa, todo lo que se transmite, todo lo que fluye como información a través de estos medios, queda comprendido en la garantía constitucional de la prensa. Obviamente esto implica una interpretación dinámica del artículo 14 porque obviamente no podemos pensar que los constituyentes de 1853-60 podían haber previsto eh, la existencia de de la radio, de la televisión, del, de internet, en fin, ni de siquiera del cine. Bueno, entonces la evolución jurisprudencial fue haciendo una aplicación de esa palabra prensa, que sin duda hacía referencia en una dimensión histórica a la prensa escrita, con los elementos rudimentarios que existían en 1853, para ir aplicándose, digo, de un modo generoso, progresivo, evolutivo, a todo medio de comunicación social. De modo tal que hoy la prensa eh, involucra y protege tanto la señal de televisión, la radio, un mensaje por internet, por WhatsApp, por Twitter, Facebook, y de hecho también los problemas eh, relativos a los derechos individuales y la libertad de prensa muchas veces ya están involucrando casos o pleitos en los cuales la transmisión de una información o de una imagen que se pueda considerar lesiva de un derecho personalísimo no está difundida a través de un medio masivo, ni siquiera por ahí de un medio periodístico, sino a través de un mensaje de Twitter, una foto publicada en Facebook o una transmisión en vivo de Instagram también. Bien, cuanto al marco normativo que nos importa, están normas expresas que hablan de prensa en la Constitución Nacional, los más conocidos el 14 y el 32, también el 43, tercer párrafo en fine, que se refiere a la posibilidad, mejor dicho, la imposibilidad de ejercer el habeas data respecto de las eh, fuentes de información periodística, protegiendo el secreto de las fuentes. Y bueno, también obviamente la dimensión convencional o de los derechos humanos, la Declaración Universal del Derecho del Hombre, el artículo 19, que es la partida de nacimiento del derecho a la información, 10 de diciembre de 1948, los más conocidos por nosotros y los más invocados en nuestros tribunales, el 13 y el 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Costa Rica, y también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Solo por mencionar alguna de las normas en las cuales hay referencia directa a la libertad de prensa o al derecho de prensa. La jurisprudencia de la Corte Suprema nos interesa particularmente aquí eh, porque en una materia donde hay muy poca legislación y como ustedes saben el paradigma liberal de la libertad de prensa es que la mejor ley de prensa es aquella que no está escrita, muchas veces eh, es la prensa redimensionada, resignificada, valorada o sobrevalorada según algunos por la jurisprudencia de la Corte, como lo vamos a ver más adelante. Y básicamente, a partir de la reforma constitucional que otorgó jerarquía constitucional a numerosos tratados, a instrumentos, mejor dicho,
derechos humanos, instrumentos internacionales de derechos humanos, la Corte fue generando su doctrina, estableciendo que coincide el contenido de esos tratados con el ámbito de protección o de garantía que tiene la libertad de prensa. Bien, desde un punto de vista más de teoría política, si se quiere, de filosofía política, se caracteriza al derecho de prensa con tres ideas principales, que pueden o no ser compartidas, que pueden, sobre todo la tercera, puede o no ser admitida o puede estar controvertida, pero son líneas que han sido en el panorama jurídico, en el debate jurídico argentino, postuladas principalmente por Gregorio Badeni. En la bibliografía hay un artículo específico sobre esto si quieren ahondar un poquito más. Entonces, la idea es que la prensa es un derecho, vamos a ver, un derecho que tiene una faceta individual, pero también una faceta social, pero no es cualquier derecho, diríamos. Es decir, es presupuesto, precondición de la democracia, es una libertad estratégica y es una libertad preferida. Es presupuesto o precondición del sistema democrático, podríamos simplificarlo con esta viñeta, con este dibujo. No hay democracia sin libertad de prensa, esa sería un poco la idea. Y muchas veces la Corte lo ha sostenido y es una característica, yo diría, y yo estoy de acuerdo con esto, lo podemos discutir, de que un sistema democrático, un sistema republicano, una de sus notas determinantes es la existencia o no de una prensa libre, o si quieren, que no significa necesariamente una prensa que no tenga algún tipo de valor o alguna idea a defender. A ver, ustedes saben que históricamente la prensa en Argentina, originalmente la prensa era una prensa de, no diría de lucha política, pongamos, y hay en la actualidad en muchos países diarios que tienen un compromiso político determinado. Tal vez aquí no habría que entrar en pánico con esta idea, sino simplemente partir de la idea de que hay que distinguir, yo creo que sí se puede hacer, el hecho de la opinión. Esta distinción entre hecho y opinión concretamente va a dar después una solución concreta, va a tener una aplicación concreta cuando la Corte ha definido su idea sobre libertad de prensa en relación a la real malicia. Entonces, hecho y opinión. Los hechos, dicen los periodistas, son sagrados. La opinión es libre, pero los hechos son sagrados. Entonces, si los hechos son puestos sin ningún tipo de recorte, sin ocultamientos, en base a los hechos se puede generar la opinión o la sociedad democrática, que es en definitiva quien tiene la titularidad del derecho a la información, podrá formarse su juicio independientemente de que le quieran contrabandear ideológicamente una u otra valoración respecto de un hecho. Si el hecho está claro, bueno, que la sociedad forme su propia idea acerca de ese hecho. Entonces, por un lado, precondición o supuesto del sistema democrático. Y esto, yo había señalado que la Corte ya lo había manifestado y puesto de manifiesto. Fíjense, en 1960 hay una idea fundamental en una línea de fallos de esa época, donde la Corte se mostró bastante proactiva en proteger, sobre todo cuando había episodios de clausura de periódicos, principalmente. Y esta es una de las frases o de los manifestaciones o pronunciamientos más conocidos de la Corte. Y seguramente si ustedes han leído, por ahí leen algún fallo
sobre libertad de prensa, esta es una formulación que es muy utilizada inclusive hasta ahora y que sobre todo la Corte la rescató en la década de 1980, en la segunda mitad, cuando se reinstaló el gobierno democrático, tomando mucha fuerza en esta idea. Y que la libertad de prensa protege fundamentalmente su propia esencia democrática contra toda posible desviación tiránica. La Constitución, al legislar sobre prensa, protege así, de esa manera, el sentido democrático del Estado, vendría a ser. Vuelvo a decir, esta frase la he seleccionado porque me parece que resuma en gran medida esa idea de la prensa como una precondición o una condición sine qua non del sistema democrático. Por otro lado, en el caso Clarín, ya mucho más moderno, el famoso caso de la ley de medios, también la Corte expresó algo similar. La libertad de expresión se constituye en una piedra angular de la existencia misma de una sociedad democrática. Entonces es una idea que a través del tiempo y en la formulación de la doctrina de la Corte sobre libertad de prensa está enraizada. Y yo creo que sobre esto no hay discusión posible. Mentira, sí hay discusión posible, pero me parece que está bien acendrado. Es difícil contrarrestar. También se dice que es una libertad estratégica en sentido de que permite, a través de su formulación, realizar la voluntad del pueblo o se radica o tiene una conexión directa con la soberanía del pueblo. Libertad estratégica que permite el ejercicio de otros derechos tan importantes como la prensa. Sobre todo la autodeterminación democrática, por ahí vendría esta idea. Vuelvo a decir, lo pueden ahondar un poquito más en la publicación de Badeni. Y por otro lado, disculpen, por otro lado está la idea de una prensa como libertad preferida. Es decir, es un derecho preferido en el sentido de que no solo es un derecho individual, sino también que se trata de una libertad institucional que hace al sistema representativo. Esta idea, que fue desgranada en algunos fallos de la Corte, en algunas opiniones individuales, significa que básicamente toda ley que de algún modo se inmiscuya dentro del ámbito de la libertad de prensa o tenga algún carácter que pueda llegar a ser visto como limitativo o que influya o que erosione, aunque sea mínimamente, la libertad de expresión o el derecho de prensa, se va a considerar per se o prima facie inconstitucional. Y esto lleva a poner la carga argumentativa del Estado, en este caso, que quiera hacer ver como compatible con la Constitución Nacional alguna norma que infrinja o que incida de algún modo la libertad de prensa, que no llegue a restringir, que es lo que está prohibido por la Constitución, digo, en ese caso va a ser el Estado el que va a tener que demostrar que la norma es constitucional. ¿Y cuándo se puede permitir o cuándo podrá ser permitida esa limitación? Bueno, si se demuestra que hay un interés estatal insoslayable o apremiante y esas leyes no se van a presumir constitucionales y van a estar sometidas a un control judicial más intenso, que se denomina escrutinio estricto. Es decir, ya no va a valer la mera razonabilidad, sino que va a tener que ser el medio necesario, demostrado por parte del Estado, y aparte que es el menos restrictivo para el derecho de prensa en este caso. Un ejemplo que se me viene a la mente sería una ley que prohibió difundir los bocas de urna, creo que está vigente todavía, cuando finalizan las elecciones, y creo que impone una ventana temporal de 3 horas, si no me acuerdo. Ustedes me dirán si es así o no. Creo que son 3 horas. Entonces, de que finaliza el escrutinio, en los medios de comunicación tienen que esperar 3 horas
para poder dar a conocer estimaciones, bocas de urna, etcétera, etcétera. Los medios obviamente se las ingenian para dar a conocer o dar alguna aproximación de datos que ellos tienen tratando de sortear esta especie de veda. Bueno, ahí ustedes tienen un ejemplo claro de una norma que de algún modo limita, no impide, no restringe, pero limita la libertad de expresión. Y esa norma, tal según yo entiendo, ha sido considerada constitucional. Ahí habría un interés apremiante de la nación, del Estado, que sería evitar la confusión. Hay gente que todavía está votando, etcétera, etcétera, etcétera. Son varias las, las argumentaciones, pero aparecería como necesaria y no meramente razonable, ¿sí? Allí estaría probada esa necesidad. Lo que debe también aquí diferenciarse o hacer una especie de análisis un poco más fino es con respecto a qué es lo que se puede restringir o qué es lo que se puede limitar. En el orden convencional, que también nos engloba a nosotros, fíjense que el Pacto de San José de Costa Rica permite que haya unas limitaciones, por ejemplo, las franjas horarias, ¿sí? Entonces, ahí hay un interés tal insolayable o apremiante que sería, por ejemplo, podríamos poner la salud moral de la juventud. Bueno, perfecto. Entonces, en función de eso, hasta determinada hora los canales de aire o determinadas emisoras no pueden difundir o propalar contenido, por ejemplo, con violencia. Bien. Entonces, ahí no se está censurando, sino que simplemente ni siquiera se está censurando respecto del contenido, sino que es una regulación del modo y el tiempo en el cual puedan, por ejemplo, qué sé yo, difundir Salvando al Soldado Ryan, que sin duda es una película hermosa, pero con mucha escena, con mucha violencia explícita. Entonces el Estado dice, bueno, está bien, la van a poder transmitir, la película se puede exhibir, pero en determinado horario. Ahí no hay inconstitucionalidad ni inconvencionalidad porque no se está controlando el contenido de la emisión, sino que simplemente se está regulando un horario determinado. Entonces aquí estaría cumplido el interés estatal insoslayable o apremiante, que sería proteger la salud de la juventud o de la minoridad para no ver esas escenas que les pueden resultar chocantes, en fin. Pero ¿cómo se lo hace? Bueno, no es tampoco que se prohíbe, no hay censura, sino que simplemente se dice a un determinado horario. Esa, en el nivel convencional, vuelvo a repetir, es la única idea que algunos hablan de censura, pero en realidad, inclusive creo que el pacto lo dice así, pero en realidad es una reglamentación en cuanto al modo. De hecho, la ley de medios también es una reglamentación de un material que es finito, como son las ondas electromagnéticas. Entonces lo que hace no es limitar, sino simplemente particionar el espectro radioeléctrico y asignarlas de un modo para que todos puedan acceder a ellas y garantizar la multiplicidad de voces, ¿sí? Como dice la ley de medios. Pero la ley de medios no podría, en función de esa segmentación, a la vez imponer algún tipo de contenidos o prohibir un tipo de contenido. Por eso yo particularmente creo que hay unas normas de la ley de medios que son inconstitucionales porque imponen contenidos. Por ejemplo, cuando dice se tienen que transmitir tanto porcentaje de leyes de música nacional o tanto porcentaje de producción local, puede ser bueno, puede ser pero habría que realizar o ver si hay un interés estatal insoslayable o apremiante. Para mí eso, desde mi punto de vista, esto es una opinión particular, ahí hay inconstitucionalidad, porque ahí ya no se está limitando a una regulación de medio o de oportunidad o de horario, sino que está incidiendo en el contenido. Lo dejo ahí, simplemente eso quería señalarlo como para analizar un poco más este estándar de la libertad de prensa como una libertad preferida.
Y el referente o una manifestación clarita de esta idea de la libertad de prensa como libertad preferida, también en el caso Clarín, está en este considerando 30 del voto de la doctora Argibay, que lo puse específicamente para que ustedes lo lean y vean cuál es la idea o el entendimiento que tiene la prensa como libertad preferida. No podemos dejar de ver también, y es muy importante, la regulación y lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la libertad de expresión en cuanto a la doble dimensión individual y social que tiene este derecho. Esto también es un punto de partida necesario e insoslayable al momento de analizar el derecho de prensa o de libertad de expresión o libertad de pensamiento. Tal vez para terminar esta intervención podríamos entender obviamente que libertad de expresión, de pensamiento y libertad de prensa tiene cada uno su costado o su propio perfil y los podemos distinguir conceptualmente. Pero independientemente de lo que sea, si es libertad de expresión o libertad de prensa, siempre este costado, esta dimensión individual y esta dimensión social va a estar presente. Desde el punto de vista de la comunicación, hoy por hoy, el hecho de que se tenga tanto acceso a tantos medios, a la posibilidad de difundir una opinión, una investigación con mucha mayor facilidad, me estoy refiriendo a Internet, plantea siempre, ciertamente, el problema acerca de los medios establecidos con relación a la prensa ciudadana o a medios no establecidos, o si hay o no un trabajo periodístico cierto o con mayor o menor envergadura, exactitud, certeza, que traslada al otro gran problema actual de la prensa o de los medios, que son el de las noticias falsas o fake news. Es un punto que simplemente para dejarlo planteado acá, no vamos a ahondar sobre esto, pero deben saber que sin duda está generando también toda una corriente de opinión y de cada vez mayor reflexión jurídica, que sin duda viene a interpelar y a poner un poco o tratar de echar un poco de duda, a veces con buena intención, a veces con mala intención, respecto de ese carácter tan importante que le da la Corte Suprema a la libertad de prensa. Un sitial empinado de, como decía Levene, de ser una libertad estratégica y un derecho preferido. Reflexionemos sobre esto, si es verdad, si tiene que ser así. Hasta ahora la Corte no ha vuelto sobre sus pasos y tiene, como yo siempre digo, la libertad de prensa o el derecho de prensa, una especie de coraza, un blindaje muy fuerte, y esa parece ser una línea de jurisprudencia que no va a cambiar, por lo menos hasta donde yo lo veo, porque han ido pasando diferentes conformaciones de la Corte desde 1996, donde se consolida la real malicia, hasta ahora, y es una línea de pensamiento que la Corte ha ido reperfilando, mejorando, puliendo, llevándola, vamos a ver, inclusive a escenarios hasta donde no estaban en un primer momento, yendo inclusive más allá de la Corte norteamericana, que es la que generó este estándar de protección de los medios. Entonces veo yo que estas dos líneas o esta protección especial
debe ser conocida por un operador jurídico y sobre todo por quienes están trabajando en el Poder Judicial. Bueno, hasta aquí este bloque de ideas y de conversación. Gracias.